Hola, hola Venezuela, buenos días Pedro, buenos días Dair, mis saludos. ¿Cómo está, gobernador? ¿Cómo lo trata la lluvia por allá por el estado? Está siendo fuerte, bueno, pero más que lluvia, la crecida de los ríos, es la Sí, que hemos tenido algunas dificultades, pero bueno, ahí vamos atendiendo y avanzando. de hecho, gobernador, queríamos conversar con usted en primer lugar de eso. Ayer revisábamos informaciones que usted publicaba y usted hablaba de un plan de atención integral en estas zonas afectadas por las precipitaciones. ¿Hacia dónde va orientado el plan? ¿Cuáles son los municipios más afectados y cuál es el reporte que nos puede ofrecer en este momento? Sí, efectivamente, nosotros todos los años, bueno, activamos el plan de contingencia por el elemento del periodo de invierno y específicamente con las lluvias que caen en nuestro territorio y donde tenemos límite con ríos. Nosotros limitamos por el municipio Camaguán y Guayabal con el río Portuguesa y el río Apure y los municipios Rondón, que es Cabruta, específicamente, municipio Infante, también con el río Orinoco. De tal manera que todos los años, bueno, el año pasado no tuvimos esta crecida, ya este año, sí, por los parámetros y las mediciones que se llevan constantemente, llevamos una crecida normal, pero con inundación sobre todo en estos tres sectores. Cuando te hablo, por ejemplo, de Camaguán, el sector Sombrerito, y tenemos nosotros, eso es en el municipio Estero de Camaguán, tenemos 112 familias afectadas, no hay pérdidas materiales, menos, gracias a Dios, sin ningún inconveniente humano. Allí estamos atendiendo ya y hay un plan específico para cada una de estas comunidades que entra en el marco de la atención social, es decir, el plan de inmunización, de vacunas para los niños. Hemos estado muy pendientes en el tema de los casos COVID. En estas áreas no tenemos casos COVID, gracias a Dios. Hemos venido atendiendo en el tema de alimentación y, bueno, la salud integral. Y estar atentos si se amerita algún refugio. Hasta el momento no. Hemos tenido afectaciones en todas las vías, patios, pero, bueno, constantemente a diario con todas las comisiones. Y en el sector Guayabal, varias comunidades, aquí es donde tenemos mayor afectación como producto de la crecida del río Apure hacia sectores rurales, Mangacoera, Cachamero, entre otros. Tenemos casi 500 familias anegadas y afectadas, pero que tampoco han ameritado sacarlo de los refugios. Son comunidades que el agua le está llegando, de tal manera que en el municipio Rondón, allá en Cabruta, ahí tenemos cerca de 41 viviendas, igual número de familias afectadas. Allí sí hemos a 8 familias, ya la tenemos en un refugio que hemos preparado desde el inicio pues de este periodo de invierno. En este momento, Nair y Pedro, les salió una comisión integrada por el secretario general de Gobierno, el secretario de Seguridad, el jefe de SODI, para ir revisando todo el plan de atención sistemático que hemos venido haciendo a cada una de estas familias. Están igual en las mismas condiciones que ya yo en primera instancia de instrucciones para atender en todas las integradas de alimentos, salud y de cualquier otra contingencia que se le presente a las necesidades de cada una de las familias. Ahora, gobernador, ¿han evaluado si estas lluvias han hecho estrago en la siembra de las los diferentes cereales que se producen allí en el estado Guárico? Sí, mira, en primer lugar, cuando hicimos la evaluación, ha atacado sobre siembras de unidades pequeñas. Es decir, en el programa que nosotros hemos venido ayudando y financiando constantemente todos los años al pequeño productor, al pequeño campesino, es decir, 1 hectárea con un coproductivo. Las grandes extensiones de siembra, como todos conocemos Guárico, nosotros alcanzamos en este momento cerca de 230.000 hectáreas de siembra de cereales, específicamente maíz blanco, maíz amarillo y el arroz. No ha tenido una afectación de alta magnitud. Solo en estas comunidades, como lo nombré, hay personas que se siembran en el conuco productivo, pero el nivel de hectárea es muy pequeño en comparación al gran lote que hemos venido nosotros planificando todos los años, y es muy importante la lluvia. Repito, no es tanto por la cantidad de lluvia, sino por la crecida del río Orinoco, como todos sabemos, que generalmente sufre su crecida en las cabeceras por la crecida del río Portuguesa
y también por parte del río Apure. De tal manera que esto lo hemos evaluado, pero de acuerdo a la cantidad de hectáreas que sembramos, bueno, el nivel del porcentaje está muy mínimo, suscribido a estos conucos productivos. Por supuesto son importantes porque nosotros hemos financiado a estas comunidades. Allí estamos atendiendo bien en este sentido. Ahora, gobernador, con respecto a servicios públicos, específicamente el tema de servicio de agua, distribución de gas doméstico, ¿cómo está la situación en este momento en el Estado? Sí, bueno, nosotros hemos estado asumiendo este plan integral para todas las comunidades, en especial de atención con esta familia. Ahí la estamos atendiendo con el tema del gas, es decir, hay una atención integral. En todo el Estado, el tema del agua, hemos tenido alguna contingencia producto de las fallas de los motores, que ya estamos, bueno, sobre ello. Yo el sábado estaba dando como información, tuvimos contingencia del banco de transformador de más de 167 kVA, que está en la represa de Guanapito, esto es en Altagracia, Orituco, municipio de Monaga. Ya es un proceso de rehabilitación, yo creo que en menos de 15 días, y se comienza de nuevo el sistema de bombeo. Sin embargo, está llegando agua por gravedad y estamos nosotros con un plan de atención especial. Tan igual en la represa Tamanaco, que uno de los motores 900 HP sufrió contingencia, ya está en proceso de rehabilitación. Hemos tenido una coordinación entre el Ministerio del Agua, a través de nuestra ministra Evelyn Vázquez y todo su equipo, allá con Hidropae, que es quien tiene administración del agua potable. Y yo acabo de adquirir, por medio de los ingresos de la gobernación, más de 40 bombas sumergibles, que va a ir también a sustituir algunos pozos rurales, pozos en algunas parroquias, para así, de esta manera, seguir nosotros trabajando en llevar el agua a cada una de las comunidades. En tema del gas, el sábado inauguramos una nueva planta de llenado que está ubicada en el municipio Rocio. Guárico tenía solo 2 plantas de llenado, una en Valle de la Pascua, otra en Calabozo, y las distancias, bueno, eran muy complejas. Ahora inauguramos una nueva planta de llenado que va a beneficiar a más de 100.000 familias y beneficia a 4 municipios. Esto es un gran avance porque permite distribuir el gas más rápido, y así los camiones no tenían que ir ni a Valle de la Pascua, no tienen que ir ni a Calabozo, sino están ahí mismo en San Juan. Y sobre todo corta el tiempo de distribución. Nosotros este es un servicio que lo tenemos 95% de eficiencia y eficacia, no vamos a alcanzar al 100%, que nos permite atender a todas las comunidades, a todos los municipios, con la particularidad que tenemos que Guárico es un estado muy extenso. Sin embargo, sí tenemos un plan para atención de este servicio que es fundamental. Ahora, gobernador, en otro orden de ideas, recientemente se realizaron las elecciones internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Allí las bases decidieron que usted iba a la reelección. Sin embargo, pues hubo una competencia sana allí donde es necesario la unidad. En este sentido, ¿qué se está haciendo para lograr la unidad y lograr el triunfo? La reelección el próximo 21 de noviembre. Sí, bueno, primero quiero agradecerle a todo el pueblo del Guárico por esta extraordinaria participación, esta fiesta electoral de la democratización de nuestro partido. Esto es un reconocimiento a toda nuestra militancia, las personas que inclusive no son militantes y fueron a participar. Es una responsabilidad más, un compromiso que me han otorgado. Participamos, precandidatos, precandidatas, tanto a la gobernación como a la alcaldía. Cada quien hicimos nuestro trabajo. Y bueno, hace unos días, específicamente el viernes, tuvimos un encuentro de todos los precandidatos, candidatos ya anunciados por las alcaldías, con el partido, con la juventud, donde, bueno, estamos bien claros. Nosotros entendemos y comprendemos el momento histórico donde está pasando nuestro país, y es necesario, fundamental, consolidar la unidad para que nosotros el 21 de noviembre defendamos el invicto guariqueño. Y yo he hecho un llamado desde el siguiente día, Pedro y Daí, desde el siguiente día, el 9 de agosto, el lunes, hice un llamado, y estoy haciendo este llamado para encontrarnos de nuevo los guariqueños, el Guárico de encuentro, encontrarnos para la victoria en la organización política, pero encontrarnos también para consolidar la acción en la gestión del desarrollo social, del desarrollo económico, encontrarnos todas las fuerzas productivas para seguir aumentando, para seguir aumentando todos los procesos
abastecimiento de alimentos, encontrarnos para el mejoramiento, la calidad de la consolidación en el área de salud, en el área de servicios públicos. El Guárico de encuentro. Y este llamado va allá, sobre todo no solo de los que participamos y somos militantes de nuestro partido, sino todos aquellos pariteños que tengan visión prospectiva de seguir avanzando en nuestro Estado con nuestro gobierno, con la revolución bolivariana, para consolidarlo, de tal manera que este llamado, bueno, de verdad ha recibido de parte de cada uno de nuestros militantes, un poco más allá, toda una expectativa. Y vamos a seguir trabajando en la unidad en el encuentro de todos y cada uno para desarrollar nuestro Estado. Ahora, gobernador, en ese mismo sentido, ¿cómo van las alianzas con el Gran Polo Patriótico, las diferentes organizaciones sociales, partidos políticos que hacen vida en el Gran Polo Patriótico? Sí, mira, nosotros aquí en el Estado no hemos tenido ningún problema desde mi gestión. Si algo, yo he sido insistente en el llamado a la unidad de todos los actores, es decir, el Gran Polo Patriótico, las fuerzas productivas, los movimientos sociales. Estuvimos en estos movimientos sociales el día viernes por la tarde, muy importante, y estaba el Gran Polo Patriótico. Hay acuerdos que se están llevando, y esto lo dirige el alto mando político a nivel nacional, sobre lo que va a ser las alianzas, tanto en las concejalías, alianzas estratégicas en los legisladores, alianzas estratégicas en las alcaldías. Esto ha avanzado, la Dirección Nacional tiene una comisión que se está reuniendo con los distintos actores y coordinadores y secretarios de organización de los distintos partidos del Gran Polo Patriótico para antes del 29 tener listo lo que va a ser pues todas estas estratégicas en unidad para la victoria del 21 de noviembre. Te repito, no hay ningún problema. Cada quien está allí presentando sus opciones, haciendo sus requerimientos, presentando su oferta y de acuerdo al seguimiento, a la discusión, al perfil de los candidatos, a la imagen de las candidatas, de tal manera que allí se va a construir un equipo que permita la unión de la revolución bolivariana, Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, la Fuerza Revolucionaria, para ir a lo que va a ser esta contienda de las megaelecciones del 21 de noviembre, con toda la unidad, máxima unidad, entendiendo este momento histórico que atraviesa nuestro país. Gobernador, muchísimas gracias por esta conversación, por acompañarnos esta mañana en el programa al aire. Esperamos tenerlo muy pronto ya en los estudios de Venezolana de Televisión.